Voy a nombrar primero a la compañera Carla Gaudenzi de Cipreva, que van a estar mucha fuerza y van a estar muy juntos en la calle. Bueno, nuestro amigo y compañero Mario Santucho, referente de la revista Crisis. Y a la compañera Candelaria Boto del colectivo Ecofeminita, que también está presente acá con nosotros. Y bueno, le felicito que no necesita presentación, es un compañero de la casa. Siempre decimos que para nosotros y nosotras es muy importante que la pelea y el pensamiento vayan de la mano, es un par dialéctico. Las peleas sin pensar se agotan en sí mismas y el pensamiento sin pelea es algo abstracto. Y creemos en ese par dialéctico como una forma de construir nuestros cotidianos, nuestras organizaciones. Y bueno, sabemos que se vienen tiempos más duros todavía de los que estamos viviendo, que fortalecer nuestras organizaciones es una tarea clave, es una tarea vital para el tiempo que viene. Y la vamos a fortalecer y nos vamos a fortalecer no solamente encontrándonos en la calle, sino también encontrándonos en los debates. Así que bienvenido a este debate. Gracias Luis, gracias a todos ustedes también por esta presentación. Y ahora vamos a darle la palabra a quien guste arrancar. Bueno, hola a todos, a todas. Un placer estar acá nuevamente. Hace un par de semanas que tocó estar acompañando a Juan González presentando otro libro, El Loco. Pasaron cosas desde la presentación de ese libro hasta el día de hoy, y un escenario que, bueno, Juan planteaba como el más complicado, lamentablemente se hizo realidad, pero bueno, como acá, seguimos vivos, estamos organizados y nos estamos encontrando. Y de alguna de esas cosas habla el libro, porque Sindicatos, Estado y Relaciones de Fuerzas, Argentina 1945-2001. Bueno, el libro arranca refiriendo a la primera huelga de los trabajadores y las trabajadoras organizados sindicalmente en Argentina en 1878. El primer registro que tenemos de una huelga organizada sindicalmente. Y la segunda oración del primer párrafo del libro hace referencia a las huelgas generales que los trabajadores y las trabajadoras llevamos adelante contra el gobierno de Macri entre 2016 y 2019. O sea, más de 140 años de organización colectiva de los trabajadores y las trabajadoras. A partir de ahí, bueno, el libro hace un recorte, 45-2001, que en realidad es medio engañoso por una cuestión metodológica. Les adelanto que el libro llega hasta el 2019, pero bueno, para ser estrictos con la metodología, en el título estaba bueno respetar ese recorte original. Y una pregunta que muchas veces me hacían es, bueno, ¿qué me voy a encontrar si leo el libro? Y me pareció una buena pregunta para empezar esta charla. Bueno, en primer lugar, algo que no van a encontrar de manera directa, pero sí que espero que se encuentre entre líneas, es una reivindicación de esos 140 años de organización y de lucha. Hay una reivindicación de nuestra historia como trabajadores, como trabajadoras organizados sindicalmente. Y lo segundo que va a encontrar el lector de este libro es un aporte de elementos para entender por qué en algunos momentos históricos las organizaciones sindicales tuvimos más fuerza y por qué en otros momentos históricos tuvimos menos fuerza, tuvimos más debilidad. Un poco de eso la va el libro. Ahora, ¿por qué escribir un libro para dar cuenta de todo eso? ¿Por qué ponerse a ver un periodo tan extenso de tiempo para tratar de cumplir con esos objetivos? Y eso tiene que ver con que en el sentido común está bastante arraigada la idea de que la fuerza de los sindicatos en Argentina tiene que ver, por un lado, con la relación institucional con el Partido Justicialista. Los sindicatos son de Perón. Los sindicatos fueron creados por el peronismo. Y estas ideas que están instaladas como frases
Y muchas veces en el sentido común, que prendemos la radio, ponemos la tele, y esta idea de 15, 20 dirigentes sindicales cuyos nombres conocemos todos, repetimos a diario, que tienen un vínculo directo con el Partido Justicialista, o un poco, de manera un poco más refinada, por la capacidad de negociación que tienen los sindicatos con el gobierno de turno. Parecería que, o sea, la explicación de la fuerza de los sindicatos se explica por eso. El vínculo con el PJ o la capacidad de negociación con el gobierno de turno. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿cuál es el lugar de los trabajadores y las trabajadoras en esa explicación? ¿Cuál es el lugar de las experiencias de organización y de lucha que desarrollamos los trabajadores y trabajadoras a lo largo de la historia? Es algo secundario. Parecería ser, de vuelta, que la fortaleza se explica por la capacidad de negociación y de presión que tienen estas 15, 20 figuras, nombres propios, que no casualmente se instalan en los medios de comunicación como sinónimo de sindicatos. Y el libro discute bastante eso. O sea, lo que plantea el libro es, bueno, la fortaleza, la mayor debilidad de los sindicatos se explica por otros factores, incluyendo tal vez esa capacidad de negociación, incluyendo tal vez esa vinculación con el Partido Justicialista a partir de algunas categorías teóricas que claro, por ahí vamos a comentar algunas cosas. Ahora bien, si eso que está en estado del sentido común no me sirve como explicación, ¿para dónde va el libro? Y ahí es donde empieza la cuestión más dura, más teórica, y que tiene que ver con el origen de este libro. Este libro originalmente fue mi tesis de doctorado, que defendí hace 10 años, y que hace un par de años me preguntaron si quería publicarla. Me metí en un terreno completamente distinto. Llegué a tener un texto que me parecía que era maravilloso y cometí el error, o tuve la suerte de tener una compañera que me dijo: ¿querés que le pegue una mirada? Mi compañera, mi pareja, viene de comunicación, no viene del palo sindical. Me dijo: ¿le puedo pegar una miradita? Vino al otro día y me dijo: ¿vos quién crees que lo lea? Bueno, me interesa que sea un libro que se sustente académicamente, que pueda discutirse en cualquier facultad, pero al mismo tiempo que lo puedan dirigir, lo puedan leer no los secretarios generales de los sindicatos, porque los secretarios generales, tengo a Pablo Crecer, tengo a Carla, tienen una agenda un poquito complicada. Cuando pueden se hacen un tiempito para leer, pero tienen una agenda bastante complicada. Pero me interesaba que estuviera a disposición de segundas, terceras líneas sindicales, activistas, delegados, delegadas, que tuvieran disposición de sentarse a leer un texto duro. Después de toda esta perorata que le dije a mi compañera, me dijo: bueno, no, esto que está acá lo va a leer tu círculo más cercano, que lee cosas y escribe cosas como esta, y la gente que te quiere mucho, no mucho más que eso. Y ahí dice: si querés te ayudo. 4 meses tardó el proceso de reescritura. Le sacamos 50 páginas y hoy es otro texto que aspira a hacer un texto accesible, aún siendo un texto riguroso desde lo metodológico, desde lo teórico. Y cuento esto no solo para contar la anécdota de que vamos allá del contenido, sino también para reivindicar los saberes de los trabajadores y las trabajadoras. En este caso, una trabajadora de la comunicación. Muchas veces algo que nos dicen las patronales es: vos no sabes. Vos lo que hacés acá lo puede hacer cualquiera. Y eso no es cierto. Cada trabajador, cada trabajadora tiene un saber, y ese saber es poder, y no casualmente los empleadores buscan desacreditarlo. En el caso de los trabajadores de la comunicación, en este caso es un trabajo de corrección, de edición muy fuerte, todos sabemos escribir. Y sí, todos sabemos escribir, más o menos. Pero una cosa es, y otra cosa es ese saber técnico, ese saber que desarrolló una compañera durante muchos años de trabajo, de experiencia, para poder hacer ese mecanismo. Y de vuelta, en el libro hay una reivindicación de esos saberes y esas experiencias de organización, de lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Dicho esto, ¿cómo se explica la fortaleza de los sindicatos? Bueno, acá traigo única mención teórica que voy a hacer. El libro es
una reivindicación también de un pensador italiano, Antonio Gramsci, que hace más o menos 100 años escribió maravillas que, si las leemos hoy, nos dicen muchísimo de lo que está pasando en la Argentina en este momento, de cómo se construyó la estructura sindical en nuestro país. Y algo que desarrolló Gramsci de manera bastante acabada es la idea de las relaciones de fuerzas. Y muchas veces escuchamos hablar de las relaciones de fuerzas. Ahora, cuando en general se dice que no dan las relaciones de fuerza, Gramsci dice, ojo, porque tal vez se está afirmando algo que hay que explicar. ¿Qué significa que no den las relaciones de fuerza? ¿O qué significa que las relaciones de fuerza sean favorables? Bueno, de eso la va el libro. ¿Cómo explicar los cambios en las relaciones de fuerza en Argentina a lo largo de más de medio siglo? Y hay algunas cuestiones, lo voy a ir bajando un poquito a la realidad, que básicamente Gramsci distinguía entre las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas. ¿Qué son las condiciones objetivas? La materialidad, lo que nos encontramos el día a día. ¿Cuántos trabajadores, cuántas trabajadoras, dónde están ubicados, en qué actividades? ¿Es lo mismo organizar sindicalmente a 1000 trabajadores que están 500, en 2 fábricas de 500 trabajadores y trabajadoras cada una, que a 1000 trabajadores que están en 20 establecimientos de 5 personas cada uno? No, es mucho más fácil organizar ahí donde estamos todos juntos, que estamos totalmente desperdigados. Algo que parece ABC, pero cuando lo empezás a ver es, bueno, es lo mismo llevar adelante la acción sindical si el desempleo prácticamente no existe, que si el desempleo está en el 15, en el 20%, como estuvo en los 90, como puede volver a estar prontamente. Es lo mismo organizarse sindicalmente si el mercado de fuerza de trabajo es un mercado formal, es decir, todos estamos registrados por nuestros empleadores, tenemos el recibo del sueldo, la cobertura de los convenios colectivos de trabajo, que si lo que prima es el trabajo por cuenta propia, que si lo que prima es el trabajo en condiciones de informalidad. Bueno, esto hay que describirlo, esto hay que analizarlo. Y lo que hace el libro es analizarlo en el largo plazo. Arranca a mediados de los 40 y llega, por decir, hasta hace un par de años. Ahora, las condiciones objetivas no explican por sí mismo la capacidad de organización, la mayor fortaleza o debilidad de los sindicatos. Crean un marco. Alguna vez, lo voy a citar a Julia Campos, que está por acá, que es en parte la responsable del marco teórico de este trabajo, me dijo, mira, hay determinaciones generales de las cuales uno no se puede escapar. Es como la ley de la gravedad. Existe. Ahora, vos después podés correr, caminar, saltar, sentarte. Ahora, la ley de la gravedad existe. Bueno, esas condiciones objetivas son como la ley de la gravedad. Existen. Se pueden ir modificando, a diferencia de la ley de la gravedad. Pero en este momento existen. Ahora, con eso no nos alcanza. La segunda dimensión que va a traer Gramsci en análisis son las relaciones políticas. ¿Cuál es el lugar que cumplen las organizaciones sindicales en la representación de los intereses políticos de los trabajadores y las trabajadoras? Y acá sí entra esta idea del vínculo con el PJ, las negociaciones con los gobiernos de turno. Y de hecho, en una parte importante de la historia de nuestro país, los sindicatos cumplían el papel de representantes de los intereses políticos de los trabajadores y las trabajadoras. Y esto, muy simplificadamente, es producto de la proscripción del peronismo. El peronismo está proscripto electoralmente del 55 al 73, y esto hace que, ¿dónde se expresan, cómo se canalizan los intereses políticos de los trabajadores y las trabajadoras? A través de los sindicatos. Y de hecho, las pocas veces que hay algún intento de abrir la democracia electoral en esos años, 62, 65, lo que hace PJ de ese momento es utilizar la estructura de los sindicatos. Los sindicatos son el lugar donde se juntaban, donde se definían las candidaturas, donde se hacían las banderas, donde se realizaban las pegatinas. Entonces, esta idea del sindicato para demandar conquistas salariales, para pelear por condiciones de trabajo, pero sindicato también para dar la pelea política. Esto, si después hacemos una periodización, es decir, hacemos un corte temporal, lo que el libro muestra es 2 etapas muy diferenciadas en nuestra historia reciente. Un primer momento, 45-75,
donde tanto las condiciones objetivas como las condiciones materiales, pero al mismo tiempo la participación de los sindicatos como representantes de los intereses políticos de los trabajadores y las trabajadoras fueron favorables para la acción sindical. Y esto explica en gran medida esa fortaleza que se construyó entre mediados de los años 40 y mediados de los 70. Y una fase distinta a partir de mediados de los 70 por cambios muy importantes que hay en las condiciones objetivas del mercado de fuerza de trabajo a partir de mediados de los 70 y fundamentalmente los años 90 va a ser muy distinto de aquel de los años 50, 60. El desempleo, el crecimiento del cuentapropismo, el crecimiento de la informalidad, que van a generar condiciones más dificultosas para la organización sindical. Pero no solo eso, de manera agregada, también lo que contaba de los establecimientos, aquella gran industria que había sido el paradigma de la organización, de la estructura económica, la estructura productiva de Argentina, hasta mediados de los 70, cambia totalmente a partir de los cambios económicos que se dan a partir de la última dictadura militar. Entonces, vamos a tener que los grandes establecimientos prácticamente desaparecen. Tenemos que los trabajadores y las trabajadoras se desperdigan en pequeños establecimientos, y esto dificulta mucho más la organización sindical. Y la participación de los sindicatos en la representación política de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras también va a sufrir un retroceso. Si los sindicatos cumplían un papel fundamental dentro de la estructura del PJ hasta mediados de los 70, eso va a empezar a retroceder a partir del retorno de la democracia. Con la renovación en los años 80, pero fundamentalmente a partir del hito, para mí el punto clave de ese proceso, son las elecciones que posiblemente muchos no nos acordemos acá. Son las elecciones a gobernador de 1991 en la provincia de Buenos Aires. En ese momento se presenta Saúl Ubaldini como candidato a gobernador. Saúl Ubaldini había sido el dirigente sindical por excelencia de los años 80. Todos nos acordamos de Ubaldini. Pocos nos acordamos que en esas elecciones, en las cuales va contra Duarte, sacó el 2% de los votos. Ese es el punto culmine en ese retroceso de la participación de los sindicatos como canalizadores de los intereses políticos de los trabajadores. Y en el medio, algo que tiene que ver con la estructura sindical. En la primera etapa se había consolidado en nuestro país una estructura sindical que estaba lejos de reducirse a esos 15, 20 dirigentes sindicales. Si hay algo que no era una estructura monolítica, tenías representaciones nacionales, representaciones locales, representaciones en los lugares de trabajo, y todo eso en el marco de una tensión permanente, que le daba mucha fuerza a la estructura, una fuerza muy potente, pero que al mismo tiempo condicionaba mucho la capacidad de acción de las direcciones nacionales. Si una dirección nacional quería hacer cualquier cosa, corría el riesgo de que lo corrieran por abajo las masas. Y esto se dio en muchos momentos históricos de ese periodo. Esto cambia a partir del 76. Y cambia porque, algo que no dice el libro, porque me parecía un poco provocador, pero lo sugiere, Videla aprendió de Aramburu. Aramburu, presidente, dictador, 1955-1956, lo que hace es descabezar el movimiento sindical. Saca todas las cúpulas. Y el resultado de ese proceso, de ese movimiento, la reacción de ese movimiento fue que se generalizó el conflicto. Y no tenía con quién dialogar para administrar el conflicto. De hecho, 56 y 57 son los años de mayor conflictividad obrera de la historia de nuestro país. Videla, 20 años después, aprende de eso. Y la política sindical de la última dictadura es la inversa de la política sindical del mundo. Si miramos cómo quedó la estructura sindical a partir del 84 en adelante, formalmente no vamos a ver muchas diferencias con la estructura sindical previa al 75. Pero lo que pasó fue que hubo un cambio en los equilibrios de poder internos. La dictadura militar, la última dictadura militar, apunta a la represión contra los delegados, contra los activistas, contra las funciones internas. Entonces, a la salida de la dictadura, esa estructura sindical queda más debilitada frente al capital,
con el efecto paradójico que las direcciones sindicales se fortalecen en la interna. Ya no tienen tantas bases que le hagan un quilombo por abajo. Bueno, esto como aplicación de dos grandes fases, 1945, 1975, 1976, 2000. Para terminar, pasar la pelota de los invitados. ¿Qué pasó en los últimos 20 años? Bueno, en el libro mi hipótesis es que hubo una reversión parcial de ese retroceso de la etapa anterior. Las condiciones objetivas para llevar adelante la acción sindical en estos últimos 20 años fueron mejores que en los 90. Bajó el desempleo, creció el empleo, creció la industria. Pero esa reversión se quedó a mitad de camino. El trabajo por cuenta propia, el trabajo en condiciones de informalidad, siguió teniendo un peso muy importante. Y con la estructura sindical pasó algo parecido, con un crecimiento de la representación sindical, con un crecimiento de nuevas experiencias organizativas, con un crecimiento de los delegados de las comisiones internas, pero que de vuelta, sobre una porción de trabajadores y trabajadoras más chica, lo que no llegaba a representar el total como podría haber sido en los 50 o 60. ¿Y qué pasó con los intereses políticos de los trabajadores y de las trabajadoras? Hay algunos episodios bien interesantes. Moyano reclamándole cargos a Cristina públicamente es una experiencia de que volvieron a tener cierta capacidad de presión, pero no tanta. El papel que cumplieron los sindicatos en el triunfo de Macri no es menor. Y el papel que cumplieron en el triunfo de Alberto Fernández tampoco es menor. Ahora, sin capacidad de ser ellos los que fijaban la política. Y ahí es, por eso es que el libro habló de una reversión parcial. La pregunta por los desafíos, y acá sí voy a leer la palabra a estos tan queridos amigos, colegas, es, bueno, ¿cómo se sigue a partir de ahora? El libro terminó en el 2019, vino la pandemia, ahora viene una situación bastante más complicada. Pero por un lado esa fortaleza sigue estando. Tal vez más debilitada, tal vez más cascoteada, pero sigue estando. ¿Cuál va a ser el papel? Una fortaleza a veces es un lugar que sirve para planificar ataques. En otros momentos sirve para defenderse. Sirve como refugio. Y un poco también de eso habla el libro, de un espacio que construimos los trabajadores y las trabajadoras a lo largo de la historia, que por momentos nos sirvió para pensar otro tipo de sociedad, para impulsar conflictos que llevaran a otro tipo de sociedad, que por momentos nos sirvió como refugio. ¿Cuál va a ser el papel de esa fortaleza en lo que viene? Bueno, en todo caso, como pregunta abierta para pasar la pelota a los compañeros. Bueno, muchas gracias. Algunas líneas que me parece que en esto de que ganó un candidato que es tan una figura tan, quiero decir, estrafalaria, pero incógnita, ¿no? Es tan incierta en relación a plan de gobierno y en relación a programa económico, por más que sea un economista y por más que sus banderas hayan sido consignas económicas. Creo que hay cosas que podemos saber, por más que no sepamos exactamente quién va a ser el ministro de Economía o el presidente del Banco Central, o si la dolarización va a ser algo de primera generación, de segunda, y tampoco sabemos exactamente qué quiere decir primera generación y segunda generación, y eso no es un problema de nosotros que no sepamos, sino que ni siquiera ellos saben exactamente qué tipo de plan van a tener y van a poder ejecutar. Sí podemos marcarlo en una tradición económica que tiene que ver con una tradición económica ortodoxa, que tiene que ver con el consenso de Washington de los 90, que tiene que ver con un ideal parecido a lo que hizo Carlos en los 90, y que va a tratar de desregular, flexibilizar y privatizar todo lo que pueda. Delegarle al mercado se lo va a delegar, como ha dicho en tantas declaraciones. Creo que eso peca de alguna ingenuidad en relación a la crisis actual, que se entiende a la crisis actual como una crisis donde el Estado está sobre-representado, el Estado está sobrefinanciado, como si el Estado tuviese todas las riquezas que tenía el Estado de los 90 y que el Carlos se dedicó a privatizar.
La realidad es que hoy en día el Estado no tiene tantas empresas para privatizar, no tiene tanto para destruir, porque es un Estado que, como decía Luis, en relación a esto que me quedó de reversión parcial, también hubo una reversión parcial en relación a esa dinámica que se dio en los 90 en las últimas décadas. Entonces tiene menos para avanzar en ese sentido, pero de todas maneras sigue teniendo mucho poder de daño, e incluso en las últimas semanas, cuando ahora Milei parece más un macrismo de segunda generación, y que muchos respiramos igual, ¿no? Con ese macrismo de segunda generación, y ahí creo que marca un poco el clima de época. Bueno, todavía tiene mucho poder de daño, o sea, estamos en el marco del programa con el Fondo Monetario justamente por el poder de daño que tuvieron en el gobierno de 2015-2019. Estamos endeudados a 100 años por quien ahora está acompañando al próximo presidente en esta gira por Estados Unidos para ver si consiguen efectivamente empezar un nuevo ciclo de endeudamiento, en dólares para pagar gastos en pesos, y un montón de discusiones que vuelven y que hacen parecer esto a un 2015-2019. Tampoco la economía es la de 2015 y tampoco hay espacio en esta economía con 140% de inflación y con el malestar que tenemos para la flexibilización y salida del cepo tan fuerte como fue en 2015. Entonces creo que en esta tierra incierta lo que podemos saber es que va a haber un ataque feroz en relación a todo lo que se pueda ajustar en el fisco. El claro, para mí lo más claro es, bueno, no hay plata, esa declaración de no hay plata, y ese no hay plata tiene que ver, bueno, no hay plata para los salarios, no hay plata para las jubilaciones, no hay plata para las transferencias, no hay plata para la obra pública, no hay plata para las provincias. Eso va a ser el bombardeo que vamos a empezar a tener, no hay plata. Y en realidad ese no hay plata, bueno, hay que ver, porque plata va a haber, el tema es para quién va a haber plata, y ahí creo que esa es la discusión que tenemos que empezar a tener en esto que venimos perdiendo, que es un poco ese sentido común, que yo dudo que sea el sentido común, creo que es más el discurso público, ¿no? El discurso de lo que nos muestran los medios y también la palabra que se reproduce en relación a, bueno, parece lógico decir que no hay plata en esta economía. Y parece que en algún punto el voto a Javier Milei, o lo que él quiere pensar que es el voto a Javier Milei, fue por, bueno, la gente bancó este programa económico, la gente quiso, votó un ajuste fiscal profundo, votó una reforma estructural del Estado, y yo genuinamente no creo eso. Creo que la gente vota con esperanza, o no compartir esa esperanza, o entender que no hay una esperanza en un programa de flexibilización como el que plantea Javier Milei, pero hay que ver qué tanto puede avanzar en ese voto de esperanza, que rápidamente se va a sentir traicionado si efectivamente la economía empieza a andar peor, porque a la crisis de ingresos que tenemos ahora y al que la plata no alcanza se le va a empezar a sumar el desempleo, los telegramas de despido, una situación que no veníamos teniendo en los últimos años, por más que veníamos acumulando otros problemas. Bueno, ahora se va a sumar un problema nuevo que tiene que ver con directamente la falta de actividad. Yo se lo dije un poco antes de empezar la charla, yo no estoy muy positiva en relación a lo que va a venir, pero sí creo que un libro como este que habla justamente de la fortaleza, y en un mundo donde, bueno, lo que se plantea como soluciones son extremas derechas, que lo que te dicen es que tenés que atomizadamente resolver tu reproducción, y que si vos sos mejor que el otro y competís y le ganás, entonces te va a ir mejor. Bueno, ante eso, no solo vamos a ver que esa experiencia no sale bien en los números y en los datos, sino que bueno, tenemos que proponer justamente otro camino que tenga que ver con la construcción colectiva, que tenga que ver con los problemas que tenemos en esta época, que son problemas de ingresos, que son problemas de pluriempleo, de empleos no registrados o empleos con pésimas condiciones, y que hacen a los problemas al horizonte que tenemos como clase trabajadora en esta falta de expectativa de, no les digo comprar una vivienda porque medio que esa bandera ya la hemos soltado, pero por lo menos alquilar, ¿no? Como cosas básicas de la existencia
que a veces son cuestiones muy sencillas y que nos olvidamos en esas discusiones donde de repente estamos discutiendo si se puede dolarizar $100 o qué quiere decir crecimiento económico con y sin dinero. Creo que hay que volver a esas discusiones básicas y que si bien nos va a tocar un momento defensivo, porque vienen a por ello, también tenemos que poder construir algún horizonte, algún programa, alguna forma que responda a las inquietudes que tenemos, las necesidades, las angustias en este momento, en este contexto y en este mundo, porque si no vamos a estar medio condenados a repetir una y otra vez estos ciclos donde nos venden esperanza y terminamos siempre con peores condiciones de vida, básicamente. Así que eso. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. En primer lugar, agradecer la invitación. La verdad que son días bastante complejos para todos, para todas, pero me parece que está bueno reforzar ciertas charlas y también repensar y pensar cómo encarar la etapa, que no tenemos muchas cosas de donde agarrarnos, porque también es un poco loco también lo que nos pasa a todos, ¿no? Creo que todos pensamos que mañana nos levantamos y que Milei no es presidente y que estamos en una realidad que poco imaginamos. Creo que nos sucede a la gran mayoría de los que estamos acá, pero la realidad es que eso se va a hacer cuerpo y que posiblemente no, que el 10 de diciembre tengamos un gobierno de Javier Milei, que poco claro está, que también bastante contradictorio en sus declaraciones está haciendo, incluso después de haber ganado las elecciones con un amplio margen que nos asusta, pero que a la vez creo que no consagra un caudal de votos con una conciencia de lo que se votó. Creo que tiene mucho que ver con las respuestas que no se pudo dar desde el campo popular en materia económica y en cuestiones materiales, y a ciertos debates de la batalla cultural que no hemos podido entrarle de ninguna manera por varios motivos. Hay muchos y muy diversos. Yo trabajo en los medios de comunicación y si bien generan constantemente fake news y se generan operaciones, también hay una realidad que se está reproduciendo desde otras plataformas y desde otros lugares donde ya penetró en ciertas capas de la sociedad que a veces nos es difícil hablarles y dialogar como estábamos acostumbrados muchos de nosotros y nosotras. Entonces también cambia. Y creo que hay algo de esa realidad que nos pasó por al lado. Yo fiscalicé en el balotaje y me tocó tener a un militante de 18 años de La Libertad Avanza fiscalizando, y era un militante y le pregunté desde cuándo estaba siguiendo a Javier Milei y me dijo que desde la entrevista que le había hecho en Novarecio en el 2019, con lo cual tenía 14 años cuando empezó a seguir a Javier Milei. Digo, eso se nos pasó también. Se nos pasó en las casas, se nos pasó en los ámbitos en los que nos manejamos, estudiantiles, en distintos espacios, eso pasó por al lado nuestro. Y hay algo de eso, de ese tejido que se quebró y que aparentemente estaría quebrado. Yo no sé si roto del todo, pero sí tiene algunas cuestiones que se han quebrado. Lo que sí quiero decir es que no sabemos si va a gobernar Javier Milei. Sí sabemos que lo van a acompañar los sectores que tienen una amplia repulsión por los sectores populares y por los sectores que peor la están pasando, porque sea Javier Milei o sea Mauricio Macri, que no lo eligió nuevamente la sociedad, tuvo que buscar una figura distinta para aparecer en la escena política, porque no podía ser él el que apareciera en la escena política, o sea a través del Fondo Monetario y demás. Bueno, vamos a tener un gobierno de derecha, algo impensado para mí, y eso que era de las optimistas, impensado en nuestro país.
¿Por qué? Por la fortaleza que creo que aún con sus vaivenes tiene el movimiento sindical argentino y los sectores populares. Yo no sé si quiero ser optimista por una cuestión justamente de sostenernos y de fortalecernos en una etapa en la que entramos inevitablemente en un periodo de resistencia, de lucha profunda, pero tengo la convicción de que el pueblo argentino y de que un sector de los votantes de Milei no eligieron que cada vez tengamos más trabajadores públicos en la calle, que no haya escuela pública, que no haya salud pública. Creo que sí aceptaron el discurso de que tiene que haber algún ajuste, pero no sabemos cuál es ese ajuste. Y creo que hay algo que se está diciendo en estos días. A nosotros nos pusieron en el ring el primer día con los medios públicos y obviamente creo que eso lo que hizo es fortalecernos ante la brutalidad. Lo que generó es que las asambleas y las situaciones que empezamos a vivir los trabajadores adentro de los medios públicos tiene que ver con una sensación de poder, de confianza en que podemos mostrar que los medios públicos existen en todo el mundo, que tiene que salir a decir que no ajusta TELAM o los medios públicos por una cuestión presupuestaria, sino simbólica. Digo, allá entramos en otro terreno de la discusión, porque si ya no es por una cuestión de presupuesto o de ajuste, ya estamos entrando en otro terreno de la discusión. Lo mismo creo que va a pasar con YPF o con aerolíneas. Creo que hay una discusión ahí a dar de justamente lo que decía Candelaria de, bueno, si la sociedad va a estar dispuesta a que los costos los siga pagando la no casta, porque está claro que no somos la casta. Tal vez para algunos sectores pueda haber, se puede ganar el discurso de la estigmatización de los empleados públicos o de algunas empresas del Estado públicas. Pero yo no creo, porque muchos de los que votaron son familiares, primos, vecinos, tíos. Digo, le pasa a cualquier trabajador. Cuando esa reducción se vea, yo creo que en los 90 se resistieron y de alguna manera se ganaron. Creo que por lo menos no está ese registro, o sea, pasamos esa etapa. Lo mismo que el macrismo. Entonces, creo que hay algo de eso que se puede reeditar y que creo que ante la cuestión de no gradualismo y de venir con la motosierra, creo que nos puede fortalecer. Creo que ahí podemos encontrar una fortaleza, porque no nos van a dispersar en las luchas, ¿no? Digo, si atacan la obra pública, si atacan aerolíneas, si atacan YPF, si atacan los medios públicos, si atacan los ministerios, me parece que el desafío estará en no romper esa unidad, en poder gestar desde las bases, pero también desde las cúpulas, porque es el desafío que tenemos, gestar algo que nos enfrente de manera más unificada. Digo, la reforma previsional no pasó y todavía el macrismo no estaba en la debacle que fueron los últimos 2 años. Tal vez podría decir, nosotros resistimos y ganamos y los medios públicos no se cerraron y los trabajadores volvieron a trabajar, digamos, quebrando con todo lo que tenían planificado hacer. Insisto, creo que esa fortaleza está, creo que hay que recuperar algo de lo que a veces las organizaciones sindicales creo que no se sabe retomar, porque muchas dirigencias posiblemente tengan otros intereses, pero no se puede escindir la política sindical de lo político.
es imposible porque está totalmente atravesado en lo que después le va a pasar a los trabajadores y trabajadoras y a sus destinos. Así que, bueno, no sé si quiero ser optimista o soy optimista y confío en que la clase y que el pueblo tiene de dónde sacar esa fortaleza, que vamos a tener las herramientas para poder demostrar que por qué se puede financiar desde el Estado empresas privadas y debemos dejar de tener empresas públicas, por ejemplo, ¿sí? Y lo digo pensando en la comunicación. ¿Por qué podemos darle a las empresas privadas de comunicación, como Clarín, La Nación, pautas millonarias, y eso no es entendido como gasto público? Y sí es gasto público que las empresas públicas importantes para garantizar en los distintos aspectos la soberanía y la cuestión nacional sí deberían serlo. Parece que ahí hay muchos desafíos para dar, para poder mostrarlo y para poder entrar en esa batalla cultural que hasta ahora pareciera que la lleva bastante ganada, pero que yo tengo esperanzas en que la situación económica no va a acompañar los tiempos que ellos tienen pensados para destruir el país. Realmente agradecer la invitación. Bueno, Luis es alguien que nosotros venimos siguiendo desde hace un tiempo y que además siempre está disponible, tengo que decirlo y agradecerte públicamente, como Cami también, para nuestros programas de radio, porque son miradas que ahora voy a decir un poco, estas miradas de largo plazo, estas miradas más permanentes, estas miradas que tienen una consistencia, que tienen un valor enorme cuando uno quiere tratar de entender lo que está pasando y sobre todo cuando la realidad nos sorprende, y entonces necesitamos esas miradas y Luis siempre está disponible para nuestro programa de radio, para los audios, para tratar de entender, así que lo mínimo es retribuir eso, pero además agradecer particularmente espacios de encuentros como estos que tienen un doble motivo. Por un lado el libro, que me parece muy recomendable, y ahora voy a decir 2 minutos por qué, para después pasar, igual ya dijo todo eso, un montón de cosas que tenía pensada y introdujo él mismo y ya lo comentó, pero me parece que es fundamental en estos momentos de urgencia y en estos momentos en los cuales parece que no hay más tiempo que para la pantalla, sentarse y hacerse tiempo para leer, porque si no, realmente no hay pensamiento jurídico, no hay pensamiento político, diría yo, ni siquiera pensamiento político. Entonces, muchas gracias por la invitación, a pesar de que uno maldice cuando la recibe, y también por un momento de encuentro y de pensamiento como este, en momentos políticos, ¿no? Encontrarse con los compañeros y con las compañeras, escuchar también lo que se viene pensando de diferentes lugares, es fundamental, porque la verdad que estamos todos y todas un poco desorientados y desorientadas, así que hay que pensar colectivamente. 2 cositas básicamente del libro que me parecen muy importantes. Un poco las dijo Luis ya, pero quisiera retomarlas. Primero, la necesidad de recuperar algo así como una tradición del materialismo histórico, diríamos, ¿no? El materialismo histórico, creo que el libro es un ejemplo de eso muy claro, él lo explicó muy bien. La necesidad de leer, de interpretar fenómenos tan importantes o dinámicas tan importantes como las del sindicalismo desde una dinámica material y no simplemente desde lo que uno podría llamar la vieja tradición filosófica del idealismo, ¿no? Los dirigentes, las relaciones, la rosca. No, siempre tiene que haber algún criterio de verificación de los procesos en los cuales siempre esa materialidad histórica que es las masas, que es las multitudes, que son las clases, que son los trabajadores y trabajadoras, que son las que efectivamente brindan el contenido real de los procesos históricos, ¿no? En este caso, como ya lo explicó bien, yo lo iba a comentar, pero me parece que ya lo dijo muy bien, siempre hay que tratar de ver cómo cambia la coyuntura, cuáles son, de acuerdo a esas relaciones de fuerzas objetivas que planteaba Gramsci, que está muy bien explicado, y eso me parece un valor muy grande, incluso ahora, sobre todo ahora, ¿no? En la cual, incluso en momentos uno puede llamar posmodernidad, poshistoria, yo creo que hay que pensar con mucha contemporaneidad. No me parece que haya que pensar simplemente como si lo nuevo es una mera repetición. No, yo creo que hay que realmente asumir el desafío que implica las novedades, los cambios y demás, pero me parece recuperar esta cuestión fundamental que es el materialismo, desde el cual mirar todo esto que parece tan volátil, tan inentendible o tan
Eso me parece una cuestión clave, y la otra es la mirada histórica a largo plazo también, ¿no? La larga temporalidad. O sea, no quedarse con una mirada meramente efectista de lo que pasó ayer y lo que pasó hoy, que es otro de los grandes problemas que tenemos hoy, sobre todo en el campo popular y en la militancia, ¿no? Una especie de fascinación con la lógica esta del inmediato, del éxito rápido, ¿no? Y perder esa mirada más de fondo de largo plazo, que me parece clave. Y el libro es un ejemplo de eso para pensar el sindicalismo, ese sector tan importante, como dijeron ya antes, de la realidad política y de la política argentina y de la lucha de clase y de todo lo que sabemos. Esas dos cosas me parece importante rescatar a fondo. Hay una segunda cuestión que me voy a meter ahora y que ya tiene que ver con el libro también, pero con las reflexiones que tenemos hoy, y que tiene que ver con el título, la fortaleza. Me llamó mucho la atención el título, la fortaleza, me quedé pensando, hoy apareció ya acá también, y la comparo, les voy a mostrar la tapa de la revista Crisis última. No es para hacer publicidad, un poco también, pero miren qué interesante que la tapa es la fuerza, ¿no? El título de tapa es la fuerza, y es una carta de tarot que utilizamos especialmente para este momento, de una mujer que está domando a un león, ¿no? Es una carta de tarot efectiva y se llama la fuerza. Y me llamó la atención por qué la fortaleza, ¿no? Ya Luis lo dijo, yo lo pensaba decir también. Y esto lo quiero decir, y quiero acá plantear un rescate del pensamiento teórico más importante del libro, que es Gramsci. Y quiero un poco, a pesar de lo que decían las compañeras que me antecedieron, yo creo que es un momento para el pesimismo. Y creo que para hacerle realmente honor a Gramsci, 1000 veces dijimos con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, y este es el momento para que esa frase se haga carne y no la repitamos simplemente como una frase bonita. Este es el momento para mí en el cual tenemos que tener un real pesimismo de la razón y sí un optimismo de la voluntad, que es básicamente lo fundamental de la militancia, ¿no? Somos militantes porque tenemos ese optimismo de la voluntad. Ahora, también somos seres políticos, críticos y demás, y creo que hoy es un momento para el pesimismo de la razón. Y yo ahí diría algo que dijo Carla ya antes, y retomaría, que es, me parece que es un momento particularmente importante para la autocrítica también. Entonces, lo que pasa, lo que estamos viviendo es porque, Carla decía, el campo popular no estuvo a la altura en su momento, uno sabe, está hablando del gobierno, pero yo creo que también hay que decir de la militancia de nosotros y nosotras mismas. A mí me parece que, cada vez muy bien, me gustó mucho esto, nos pasó, ¿no? Nos pasó por al lado, hubo cosas que nos pasaron, hay un montón de cosas que no vimos, y yo creo que esto tiene que ver un poco con esta idea de fortaleza, con la idea de fortaleza y no necesariamente de fuerza, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay fortaleza y no fuerza? ¿No? Y me parece que tiene que ver con la idea de reclusión, con la idea de encerrarse, con la idea de la fortaleza. Efectivamente, como decía Luis, puede ser un lugar para organizarse, para salir a dar una batalla, o puede ser el lugar para protegerse, pero cuando uno se protege, pero sobre todo la fortaleza es un lugar que tiene un foso, ¿no? Que tiene un perímetro, en el cual uno sobre todo quiere que no entre mucha gente. Y yo creo que, bueno, esto es una de las grandes preguntas que tenemos que tener, ¿no? Sobre todo, me parece a mí desde el sindicalismo, yo no soy militante sindical y en todo caso acepto después que me cuestionen, digamos, pero yo creo que uno de los grandes problemas, Luis también lo dijo, del sindicalismo es que cada vez se restringió más por los cambios de las relaciones de fuerzas objetivas, por los cambios de los modelos de producción, por un montón de cosas, pero efectivamente el sindicalismo eligió de alguna forma reducirse a ese universo laboral que cada vez es más chico y que yo creo que Luis, por lo menos, no sé si me refutará, pero por las cosas que mismo Luis nos viene diciendo en sus audios cuando le preguntamos, analizando los datos, cada vez, o sea, hoy podemos decir que es minoría. Ese sujeto representado sindicalmente, por lo menos con el modelo sindical que conocemos. Y entonces, inevitablemente se pierde una fuerza, ¿no? Cuando el sindicalismo no efectivamente expresa no podría decir la clase, no sé, al trabajo en general, a esa fuerza productiva de la sociedad
que no necesariamente hoy es solamente los trabajadores sindicalizados. Yo creo que este es un punto que me parece muy importante para entender por qué se generó un consenso tan grande, como se llama la batalla cultural, digamos, que estamos perdiendo, porque hay un montón de gente que son trabajadores y que están hoy, creo, pensando y votando valores, imágenes, símbolos que son muy distintos a los nuestros, a los sindicalismos, pero también a la militancia, a todo lo que podemos llamar nuestra trayectoria histórica con sus luces y sus sombras, digamos. Entonces, me parece que tiene mucho que ver con esto, con esta necesidad que tenemos de abrirnos. Yo personalmente, por ejemplo, he tenido muy poca, soy una especie de hijo del 2001 y he tenido bastante poca experiencia sindical. Recién ahora empezamos a sindicalizarnos, por ejemplo, nosotros que no trabajamos, yo por lo menos no trabajo en ningún medio privado, ahora trabajo en un medio estatal, pero no soy un trabajador, digamos. Hacemos un programa de radio, pero sin embargo, por ejemplo, Cipreva, bueno, la CTA tiene una trayectoria en el sentido de tratarse de abrir a ese otro sujeto, a esa multiplicidad que hoy son las formas laborales. Bueno, me parece que este es un punto que tenemos que pensarlo críticamente y tenemos que ponerlo en juego, porque también va a depender mucho de lo que pase ahora, inmediatamente, en esto que ya estamos empezando a plantear como qué tipo de resistencia vamos a poder generar. Va a tener que ver mucho con si aprendimos o no aprendimos estas cosas. Si vamos a defender efectivamente lugares simplemente de los cuales nosotros conquistamos, pero que son reducidos, o vamos a salir a dar batallas. Vamos a tener que pensar qué hacemos con esa gente, con ese sector popular tan grande. Los sectores populares ganó Milei. Los jóvenes ganó Milei. O sea, no podemos pensar una resistencia eficaz si no logramos conectar con esos sujetos. Y para conectar con esos sujetos, evidentemente, hay cosas que se nos pasaron, como decía Carly. Y para terminar, rápidamente, yo quisiera plantear que también en ese materialismo histórico que hay en el libro, hay un juego con las fechas que me parece muy interesante, y ahí, en todo caso, a mí sí me parece que hay preguntas que pueden llevarnos a cierto momento de optimismo, y que tienen que ver con que no siempre los momentos, creo yo, más complicados, incluso desde las relaciones de fuerza objetivas, son momentos políticamente estériles, o momentos políticamente negativos. Yo creo eso. Creo que también la historia tiene que tener muy en cuenta las relaciones de fuerza objetivas, tiene que tener muy en cuenta las materialidades que están en juego, y también tiene que tener un espacio muy grande para la contingencia y para lo que no está previsto, ¿no? Y ahí hay un juego interesante. Por ejemplo, en el libro aparecen momentos en los cuales se plantea esta relación compleja entre el sindicalismo o entre las expresiones políticas de los trabajadores y el sindicalismo, y cómo el sindicalismo a veces no está del todo a la vanguardia, ni siquiera podemos hacer a la vanguardia, como no está a la altura de ciertos momentos y es desbordado, ¿no? Pero son momentos que después terminan mal. Por ejemplo, uno es el 54, otro es el 75, dos momentos importantes en los cuales efectivamente las luchas sindicales, las luchas de base de los trabajadores desbordaron en su momento el sindicalismo y bueno, terminaron con dos dictaduras, digamos, y con procesos complejos, pero también hay momentos en los cuales no son así. Y yo ahí me parece que, por lo menos personalmente, me parece interesante poner estas fechas en juego, digamos. Hay momentos en los cuales las formas de acumulación tradicionales del campo popular no aparecen con tanta expresión, y sin embargo son momentos en los cuales yo creo que ha habido victorias importantes de los sectores populares, y uno es el 45 y otro es el 2001, ¿no? Son los dos momentos también en los cuales, y acá hay una cosa que quería cerrar con esto porque tiene que ver con la relación entre lo sindical, lo económico, la lucha económica, uno podría decir incluso en su sentido más dirigido, que yo creo que Luis reivindica y me parece muy importante, la lucha económica como tal, pero obviamente fundamental, pero es verdad que cuando se vuelve corporativa es un problema, y entonces ahí la pregunta por el paso al segundo momento de las relaciones de fuerzas políticas, que son el momento político propiamente, ¿no? Subjetivo, y ahí hay un planteo en un momento que la pregunta es si uno se mueve, si el pueblo, si los trabajadores muchas veces se mueven y asumen un desafío político para defender un bienestar que está amenazado o por un malestar que quiere expresarse. Y ahí donde, bueno, Luis dice y demuestra históricamente que no es importante uno u otro.
Ha habido experiencias, yo creo que la del 45, en la cual un movimiento obrero incipiente, un movimiento sindical que estaba constituyéndose, reacciona y genera un acontecimiento político en defensa, ¿no?, de una especie de bienestar que podría estar generado y podría estar perdiéndose, y el 2001 es todo lo contrario. Es un acontecimiento político impresionante, para mí una victoria popular muy grande, que se da por un malestar que rompe lo dado y abre un nuevo horizonte. Creo que, aunque no es reconocido como tal, el 2001 es el 17 de octubre del kirchnerismo. Y me parece que ahí también hay momentos en los cuales, momentos de peligro, momentos muy complejos, momentos en los cuales no veíamos la salida, que no había una acumulación, como uno podría decir, tan evidente, y sin embargo hubo triunfos políticos. Entonces, con esas imágenes que entrar para no ser tan pesimista. Me acuerdo que hace unos años hay una teórica estadounidense que escribe muy complicado, entonces yo a veces me peleo un poco, que se llama Nancy Fraser, y que decía, bueno, los demócratas y los republicanos los cataloga a todos como neoliberales. Y yo leí eso y dije, qué exagerada. O sea, Nancy, qué exagerada, no me parece. Y esas lecturas me vuelven todo el tiempo, porque tiene que ver al fin y al cabo con lo concreto, con las políticas que se toman, con lo material, con la posibilidad de mejorar la vida de las personas, como si fuese algo externo, pero la vida de nosotros y de nosotras mismas. Yo esto lo digo siendo mujer, monotributista, inquilina de esta ciudad. Son las preocupaciones que tengo yo, que tienen mis amigas, donde yo, que no tengo un trabajo formal, que no tengo un trabajo en relación de dependencia, que no cobro aguinaldo, que no tengo vacaciones pagadas, digo, que no tengo las cosas que tenía el horizonte de la clase trabajadora del siglo XX, si me comparo con amigas de mi misma generación, soy una privilegiada. O sea, imagínate lo mal que están mis amigas, que por ahí sí tienen relación de dependencia, pero que ganan menos, o que tienen directamente la informalidad total y tienen que pagarse ellas mismas el monotributo. Digo, siempre se puede estar peor, pero tiene que ver con bueno, lo mal que estamos. Y lo mal que estamos es producto de gobiernos de extrema derecha, pero también es culpa de gobiernos que nos llevaron hasta acá. Es culpa del gobierno de Alberto Fernández también. Y es culpa para mí en dónde sentimos la derrota o en qué momento sucedió esa derrota. Para mí el caso de Vicentín fue claro, ¿no? Porque se quería avanzar en algo y por 100 personas en Rosario se definió que no se hacía. Y tiene que ver no por Vicentín en concreto, sino por Vicentín en abstracto, lo que representaba Vicentín, ¿no? Bueno, volver a la idea de una empresa pública, volver a tener un horizonte un poco más grande. Yo siento, y por eso decía que había un voto esperanzador en las juventudes que votaron a Milei, que hay un voto esperanzador en que hay un horizonte más allá. Yo no adhiero a que se puede llegar a ese horizonte dejándolo a la libertad del mercado, porque la historia económica demuestra que eso no sucede, porque el mercado termina siendo para pocos y no resuelve los problemas de las mayorías. Pero por lo menos te está diciendo que hay un camino para resolver los problemas que tenés, en vez de decirte no, eso no se puede hacer ahora. ¿Por qué? Bueno, porque la correlación de fuerzas no da, porque no pudimos, porque no llegamos, porque no nos da, porque... Bueno, si vos no podés, entonces venga alguien que tenga la voluntad política de que pueda. ¿Tiene la preparación teórica? Yo te voy a decir que no. ¿Tiene la preparación, tiene el apoyo institucional? No. Bueno, hay una crisis de representatividad. Entonces, evidentemente es como esta idea de tiempo para un loco. Y bueno, porque todos los que decían representarnos, evidentemente no nos representaban. Más a todo el apoyo de cualquier sector que podía firmar una carta. No sé, digo, nosotros cuántas cartas firmamos diciendo que votábamos demasiado. Yo nunca en mi vida firmé tantas cartas. Cualquier cosa que tuviese algo de representación firmaba una carta diciendo que había que votar a Massa o que era un voto anti-Milei. Bueno, eso no funcionó. Entonces hay algo ahí donde no estamos pudiendo representar, pero no es todos, no es la misma responsabilidad para todos. Hay un problema con las dirigencias, hay una necesidad de, se decía, componer nuevos temas. Para mí es algo así, pero es más profundo. Hay que pensar en cómo volver a representar y cómo retomar las banderas. No es que hay que defenderse porque yo digo que hay que defenderse, sino que hay que defenderse porque no te queda otra, porque para existir tenés que resistir, porque somos eso, somos trabajadores y lo vamos a hacer efectivamente, pero también tenés que proponer algo, tenés que encantar, tenés que tener un horizonte, una idea de que vas a vivir mejor, en
En Colombia le dicen vivir sabroso, no sé, inventemos algo, pero que tiene que ser una idea compartida de las banderas que nos representan, que son las banderas del vivir bien, de la justicia social, de que se puede estar mejor, de que todos, todas, todos podamos estar mejor. Tenemos mucho para decir. Más que la dirigencia evidentemente está muy ocupada en otros temas. Entonces, bueno, por ahí hay que abandonar un poco esa dirigencia y pensar nuevas. En eso me refería con innovaciones, porque no nos cabe la misma responsabilidad y porque adhiero a que fue un proceso electoral muy quemante, porque nos pusimos al hombro. Y yo no estoy nunca enamorada de Massa, lo desprecio profundamente a Massa, me desagrada, lo veo y me genera repulsión, porque es la casta hecha persona. Y bueno, estábamos militando un voto para Massa, a eso nos llevaron. ¿Y quieren que ahora nos sintamos culpables? No, la culpa no es nuestra, la culpa es del que lo puso ahí. La culpa es de que Massa hace un año estaba en el Ministerio de Economía y no sabe de economía, o sea, nos llevó a una situación peor. Bueno, digo, no nos hagamos responsables de cosas que no somos responsables, me parece a mí. Pero bueno, para darle el tono optimista obligado de estas épocas, diría eso, que hay que componer nuevas canciones. Cualquier indicador laboral del periodo 2011-2019 está muy mal. Está muy mal. Si a eso le sumamos la pandemia, los indicadores laborales de las condiciones de vida tan horribles. Era así como era esperable, dadas las condiciones materiales. La derrota de Macri en 2019. Era esperable la derrota de Alberto Fernández en 2023. Un compañero, charlando en una actividad con un compañero de Seguridad Nacional, yo le decía, no hay forma de que el ministro de Economía del 150% de inflación gane las elecciones, por más apoyo institucional que tenga. No hay forma. Tenemos que prender fuego todos los libros de ciencia política. Después de la primera vuelta, me mira, me dice... Dije, bueno, tal vez tengamos que prender fuego todos los libros. No hay que prender fuego ningún libro, porque estamos ahí. Es cierto que hay que ver qué libro leemos para entender lo que ganó. Pero, de vuelta, si miramos la materialidad previa, una persona que nació en 1993, o sea, entre 30 años, entró al mercado de trabajo en 2011. O sea, todo arranca abajo. Es una persona de 30 años. O sea, y de vuelta, en un mercado de trabajo bastante complicado. Entonces, mirando la materialidad, bueno, yo creo que uno entiende parte de lo que nos pasó. Ahora es cierto que la materialidad no determina, esto plantea muy bien María. Si miramos la materialidad, las condiciones materiales, las condiciones objetivas para la acción sindical, para la acción colectiva de la clase, en el 2000-2001, no había chance para hacer nada. Y efectivamente de ahí salió una victoria. No se explica el kirchnerismo sin el 2001. Y no se explica no el kirchnerismo creo que lo tienen sin cuidado. No se explica muchas de las políticas que se implementaron a partir del 2003 sin el 2001. No importa quién las haya encarnado personalmente. Ahora, eso es lo que le da mucho margen a la política. Eso es lo que muestra que todavía estamos vivos, estamos acá. Pasamos muchas peores que esta. La de la dictadura fue mucho peor que esta. No existían estos espacios para hablar. Estábamos peleando con otra cosa, como clase. Entonces, a ver, ahí sí, pesimismo de la razón, todo. Pero todavía hay fuerza, hay fortaleza, hay que agruparla, hay que pensar mucho qué nos pasó, dónde reagrupar. Algo que, digo, a mí me quedó, me pareció súper interesante. Cuando Pablo decía, tenemos que volver a ser barbarie. Yo lo pensaba, tenemos que volver a los revulsivos. ¿Dónde están los revulsivos? ¿Dónde están los que mueven el avispero? ¿Dónde estamos los que jugamos ese partido? Viejos, sí, claro. Pero, digo, ¿a qué punto? Digo, a ver, los viejos también podemos hacer cosas. Los viejitos también podemos hacer cosas. Y yo no creo que la juventud sea de extrema derecha. No me la compro esa. No, yo creo que también la juventud está votando un poco por lo que decía Pablo, un poco por estas condiciones materiales.
¿Qué me ofrecen estos? Me ofrecen el statu quo, decía Vicky. Me ofrecen el statu quo. Y como uno es un empirista en el fondo de todo, les quiero comentar una anécdota personal que tuvimos en el observatorio. Hace un par de meses estábamos haciendo un informe sobre conflictividad laboral. Datos del 2022. El año de menor conflictividad laboral desde que se empezó a hacer la serie en el 2006. Bien, pusimos el informe arriba de la mesa y dijimos, ¿qué hacemos? Y la decisión fue no publicarlo. Porque en plena campaña, en la cual todos estábamos con mayor menor dolor, con mayor menor vergüenza, con mayor menor dolor de estómago, tratando de que el resultado electoral fuera uno, salga a decir que los sindicatos a este gobierno, en estas condiciones materiales, no le hacemos conflicto, nos parecía que el peor año del periodo 2006-2022 fue el 2022. La menor cantidad de conflictos con paro, la menor cantidad de conflictos sin paro, la menor cantidad de huelguistas, la menor cantidad de días perdidos por huelga. 2022. O sea, ¿qué estamos haciendo? Después del gobierno no va a ser mucho mejor. Entonces, claro, digo, a ver. Bueno, a ver. Ese informe que no publicamos, porque no es que publicamos cualquier cosa, nada, somos sujetos políticos que hacemos, a veces nos equivocamos. Yo estoy convencido que no había que publicarlo en ese momento. Ahora sí, ahora es parte de esa autocrítica. Y me parece, bueno, parte de esa discusión sobre qué pasó, qué hicimos en todo este periodo y qué se viene para adelante. Cierro con una cosa que no tiene nada que ver con el texto. La juventud, estamos hablando de la juventud y Milei, la juventud y Milei, la juventud y Milei, la juventud y... ¿Saben qué? Claro, ¿cómo puede ser? Súper franco, me cansa un poco. En el distrito electoral que está alrededor de los countries del Pilar, sacó el 90%. En toda la zona de Río Cuarto, la zona núcleo de la producción agrícola de Córdoba, sacó el 90% más. Entonces sí, efectivamente tenemos un problema con los jóvenes que votaron a Milei. Me parece que es un problema menos grave que el que tenemos con estos sectores que tienen un voto componente clasista tremendo, que tienen claro cuál es el proyecto que apoyaron. Y me parece que ahí pensar en el voto Milei y los jóvenes Milei nos oscurece un poco cuál es el verdadero enemigo de estos proyectos. Entonces, a muchos votantes de Milei los vamos a tener que abrazar. Nos vamos a tener que abrazar, más temprano que tarde. Con otros vamos a tener que ir a un conflicto abierto. Y me parece que volver a aceitar ese mecanismo, poner un poquito de WD-40 a las tuercas de los sindicatos, a las tuercas de las organizaciones sociales, que de mucha ayuda nos van a venir. Y ahí el movimiento de mujeres creo que tiene bastante para explicarnos, para mostrarnos este motivo, porque si hay alguien que le puso bastante aceite a ese mecanismo en ese último tiempo fueron las compañeras. Entonces, volver a recuperar esa tradición de conflicto, esa revulsividad, volver a hacer barbarie, tal vez sea parte de lo que se viene, con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Porque efectivamente también vamos a tener que cuidarnos. Bueno, salgamos ya, vamos a tener que cuidarnos. Porque el camino no va a ser fácil la pelea. Y el otro sector, no los pibes, Los pibes son carne de cañón. Cuando Mati habla de salir, que los pibes salen a pelear a los otros, es la carne de cañón, son los fusibles. Los que conducen ese proceso, yo creo que tienen claro qué es lo que quieren implementar y qué tipo de fuerza quieren implementar. Así que bueno, parte de la discusión. Gracias. Lo primero, algo que acaba de decir Luis y que yo creo que sí tiene que ver con lo inédito que viene, y es el tema de la violencia. Creo que efectivamente vamos a tener que cuidarnos, vamos a tener que no solo ser inteligentes, sino también desplegar herramientas nuevas para el tipo de conflictividad que viene, porque bueno, ya lo dijo Macri, y bueno, y ahí también vamos a tener que crear herramientas. Y quiero pasarles un chivo, que es que nosotros sacamos una herramienta que se llama Radar, radar.com.ar, registro de ataques de la derecha argentina radicalizada, y es un lugar para sistematizar todas las agresiones que están habiendo, amenazas, ataques, porque efectivamente es una estrategia lo que se está haciendo.
desde un sujeto difuso, complejo y múltiple, pero hay una estrategia detrás. Para básicamente neutralizar la resistencia, precisamente para que los que salgan con miedo o lo piensen dos veces para salir. Así que ese es un primer elemento, empezar a crear herramientas concretas para la etapa que viene, que van a tener que ser herramientas nuevas. O sea, también ahí ser muy creativo en ese punto. Segundo, yo creo que hay que insistir en la pregunta que salió, que es ¿dónde está la derrota? Efectivamente. Yo creo que para mí claramente la derrota no está el día que cierren el Ministerio de Mujeres, ni está el día que cierren la Radio Nacional que nosotros hacemos el programa, sino que está el día que nos enamoramos de Massa. Yo creo que hay que decirlo. O el día que no nos enamoramos, pero lo militamos. O el día que hasta ahí, o sea, ese día, o también puede ser antes. También puede ser antes, ¿no? Podemos ver. No, puede ser que fue antes, pero ese día yo creo que ya, digamos, no solo que ya ahí tuvo la derrota, sino que ahí nosotros empezamos a actuar como derrotados. Tenemos que volver mejores, tenemos que volver más moderados, tenemos que volver más amplios. Capaz que nos fuimos de mambo. Ahora tenemos que tratar de entender que la sociedad es más compleja, que la hegemonía incluye más sectores, que no podemos... Y por lo tanto, 4 años de los que vivimos, digamos, ¿no? Y la derecha no. La derecha sacó un balance, y es el balance que ganó en las elecciones, porque nosotros decimos, no podemos ganar las elecciones si volvemos a zarparnos, a decir que hay que ir por todo, esas cosas, no, esos piantavotos. Mirá la derecha. Perdió en el 2019 y dijo, no fuimos a fondo. Yo creo que eso es, para mí es clave, y es otro elemento fundamental de la derrota, que es que nosotros la conclusión que hacemos es que tenemos que moderarnos, y entonces somos status quo, no hay posibilidad de no serlo. Mientras que, si alguien quiere generar esperanza, va a tener que decir, hay un futuro posible que no sé qué carajo es, porque la verdad que nadie sabe muy bien qué carajo es, pero por lo menos apuesto a algo que entusiasme y que den ganas de romper esta vida de mierda que es la que tenemos. Y por último, yo creo que está perfecto, por supuesto que nadie se opone a las fortalezas, pero las fortalezas si siguen dejando afuera a la barbarie, como dijo el compañero y ya se repitió, si siguen, y creo que se está dejando afuera a la barbarie, hay que hacerse cargo de eso. Las fortalezas están dejando afuera la barbarie. Sin la barbarie no va a haber resistencia eficaz. No va a haber. Nos van a arrasar. Para mí hay que hacerse cargo de eso. Si la fortaleza no se abre a la barbarie, o sea, al malestar, no se abre a esa sensación de que esto no está bien, esto, lo que tenemos, no está bien, me parece que estamos perdidos. Yo la verdad que me cuesta, a diferencia de muchas de las cosas que se dijeron, pensar en una derrota. Pienso que en tal caso estamos ante una etapa muy compleja y con varias batallas perdidas. Pero pensar en una derrota sería pensar en que no podemos ir a buscar a esos jóvenes, en que no tenemos la fortaleza para dar la lucha a los sectores populares y en los sectores de los trabajadores. Entonces prefiero pensar que hemos perdido algunas batallas dentro de esto que de alguna manera yo decía que vamos perdiendo en la batalla cultural. Porque los que la están pasando mal son los compañeros que hoy se están dando cuenta que votaron posiblemente su telegrama de despido, y los tenemos que abrazar y decirles que viene la resistencia y viene la lucha, y es por ellos y ellas adentro. Y lo digo porque a mí me pasó que el domingo sentí el golpe de la batalla perdida. Yo sí, para militar a Massa, tuve que, no sé si enamorarme es la palabra, creo que es demasiado, pero sí creo que lo hice desde el lugar del mayor compromiso que uno puede encontrar para decir, bueno, había que poner un freno a lo que nosotros sabíamos que se podía venir. Como digo, el domingo fue el momento de enojarme, de llorar, de angustiarme. El lunes ya estábamos en el ring. El lunes ya Milei hablaba en los medios de comunicación de privatizaciones y nuestros compañeros nos estaban llamando llorando. O sea que no hay posibilidad de tener ni un segundo de esa actitud pesimista o a la defensiva. Tenemos que salir a la ofensiva, a la calle, en el minuto 1 que ataquen a cualquier trabajador o trabajadora. Y vuelvo con esto. Creo que sería una derrota si no viéramos en el horizonte que podemos ir a buscar a muchos
de esos familiares, de esos estudiantes, de esos jóvenes o de esos trabajadores que mismo en nuestra agencia pública votaron a Milei y me dijeron hoy ya me quiero matar. Tenemos que ir a buscarlos y ese es el optimismo que no podemos darnos el lujo si queremos construir otra música distinta. Creo que también se vio que no ganaron la rosca en la superestructura. Los que hicieron gestión y los que pudieron llegarle a la gente han podido llegar a mantener lugares de dirigencia. Y los que no, la han perdido. Entonces, o que subestimaron en muchas ocasiones ese poder del pueblo. Así que me parece que me sigo reafirmando en ese lugar de que no podemos no ser optimistas, de que tenemos que pasar a la ofensiva y no pensarlos en una resistencia defensiva, y que no nos derrotaron, por eso podemos ir a buscar a todos y cada uno de los compañeros que salieron a votar una opción que les viene a quitar derechos.